¿Cómo andan? Buenas vespertinas, ¿cómo va? Espero que todo bien. Bueno, está bien que en cierto punto en un podcast audiovisual segmentar el horario diurno no se consideraría porque este video lo pueden estar viendo a cualquier hora, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a charlar un tema, más allá que siempre venimos con el maestro Sarmiento, vamos a charlar un tema que compete también desde esa muñeca en prosa que refiere a la escritura y el problema de la escritura. ¿Y por qué te digo el problema de la escritura? Porque hasta el siglo XX la escritura se tenía en cuenta como una mera transición del ideal, del pensamiento a la pluma. Y sin embargo es tan errada esa concepción que muchos ensayistas, a partir del siglo XX, se han dado cuenta que el estudio en sí, la materialización del texto, conlleva una profundidad desde otro lugar. Bueno, fíjense que la escritura data más o menos de 3400 años antes de Cristo, en Sumeria, una civilización antigua en la Mesopotamia, que refiere en sí a los registros encontrados de una obra literaria, la más antigua que se tenga en nuestra historia, de Gilgamesh, que se llama la epopeya de Gilgamesh. ¿Quién era Gilgamesh? Era un semidios, rey de Uruk, en esa mitología, que está asociado con la idea o concepto de inmortalidad. Bueno, ese registro literario, esa escritura, se llama y se concibe desde un sistema cuneiforme que es logosílabo, que es un sistema que evoluciona y nace desde otro todavía más antiguo, que era directamente la pictografía o un sistema pictográfico que ya directamente concibe la idea de dibujar el objeto que se quiere decir. Entonces ustedes fíjense desde dónde estamos hablando, 3400 años antes de Cristo, para que 1900 años después de Cristo se tenga en cuenta que la escritura hay que abordarla desde otro lugar, hay que darle otro criterio, hay que tenerla en cuenta hay que hacer una escisión desde lo que es el ideal, las ideas, al cuerpo de un texto, ¿no? Y de lo que se quiere redactar, narrar. Y ahí tenemos también otra segmentación que sería bipartita entre lo poético y lo retórico. Y acá bueno, quizás es como una contrapartida ya no es que sean antagónicos, sino que son diferentes, son modos de entender la escritura. Lo poético habla de la drama, de lo dramático, de la lírica, de lo épico. Lo dramático está asociado al teatro, lo lírico está asociado al soliloquio, a la poesía. Y después tenemos lo épico. Bueno, lo épico es en sí la cuestión novelesca, el cuento. Lo poético habla siempre desde un lugar de esa narración, desde lo singular. Es incontrastable, es una escritura que conlleva esas particularidades. Por supuesto, si uno escribe un soneto, tiene un diagrama, pero se aploma en todas estas características que estamos diciendo. Después viene lo retórico. Lo retórico, bueno, ya si hablamos de singularidad en un lado, bueno, acá en lo retórico está la generalidad. Sería el idioma de las ciencias, porque la ciencia habla de generalidad. ¿Por qué? Porque es contrastable. Y en lo retórico podemos encontrar lo jurídico, podemos encontrar lo político, lo epidíctico. Lo jurídico te va a hablar desde ese objeto ciencia del pasado, porque
en base a algo que aconteció, conlleva el presente. Lo epidíctico es directamente el presente, que ahí se apoya mucho el ensayo, más allá que el ensayo es político y tiene también un cúmulo de características que lo vuelven hasta el padre de los géneros. Lo epidíctico está en ese presente, se puede totalmente afianzar el ensayo, por así decirlo. Y después tenemos lo político en lo retórico. Y lo político habla directamente de futuro. Es todo, o sea, los políticos no hablan del presente o de lo pasado. Si utilizan conjeturas de otros tiempos, es directamente para hablar de lo futuro. Siempre están hablando a lo futuro. Ese es el discurso político en sí. Hablar de lo futuro. Y está dentro de lo retórico. Bueno, mucho también, o sea, en los claustros, en el aula, cuando charlamos de estas cuestiones, porque nos gusta escribir, yo justo estoy escribiendo una tesis, está la figura de cómo un texto, más hoy que hay inteligencia artificial, de cómo un texto se puede investigar y identificar ciertos rasgos, ¿no? En esas elucubraciones y cómo no caer como escritor en sobredimensionarlo, en sobrecaracterizarlo y que eso haga de la escritura en sí ya de por sí algo latoso, algo engorroso. ¿Por qué? Porque la escritura, ser otro mundo, ya directamente el hecho de escribir conlleva conlleva mucha dificultad, porque ahí nos daremos cuenta en ese acto sublime de la escritura en que no tiene mucho que ver con lo que pensamos. Y retornando a esos rasgos que uno quiere posicionar en su ensayo, bueno, mira, yo te diría que te quedes tranquilo, tranquila, de que de manera in situ, en esa forma identitaria de escritura que cada uno tiene como una huella dactilar, van a figurar esos rasgos. Hay un autor que se llama Edward Gibbon, en un libro muy vasto que habla sobre la historia, el desarrollo, la caída, el devenimiento y la decadencia del Imperio Romano. Él, en una nota al pie, recuerdo que era una nota al pie, en esto que estamos charlando, tiene la particularidad de mencionar que en el Corán no hay camellos. ¿Y por qué dice eso? Que en el Corán no hay camellos. Porque es síntoma latente y puntual de que la escritura es arábica, de que lo escribió un árabe, por así decirlo. Porque si lo hubiera escrito otro tipo de etnia, de persona, de manifestante, quizás lo hubiera llenado de camellos. Y ahí nos daríamos cuenta de que no tiene un origen y no es un texto arábico. Bueno, muchas gracias, se extendió muchísimo. Yo siempre trato de meterle pila y hacer videos un poquito más nimios, acotados, pero bueno, la escritura, por supuesto, hay mucho más para desarrollar, pero quizás en estos 9 minutos y monedas te causó curiosidad el hecho de poder comenzar a escribir, a pertenecer a ese mundo tan diferente a lo que se supone y lo que se idealiza. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos cuando nos veamos. Buena semana.